En el relato de las historias que forman parte de la Biblia, existen narrativas tan poderosas que han trascendido los siglos, moldeando la fe de millones de creyentes. Sin embargo, entre estos relatos se encuentra uno que ha sido olvidado, silenciado o incluso eliminado de muchas versiones de la Escritura. Esta es la historia de Judith, una mujer cuya valentía y determinación desafiaron las convenciones sociales de su tiempo y cuyas acciones cambiaron el destino de su pueblo. El libro de Judith, a pesar de ser un testimonio de fe, sabiduría y coraje, ha sido excluido de muchas Biblias a lo largo de la historia. Y aún hoy sigue siendo una obra controversial dentro de varias tradiciones cristianas. En este video desvelaremos las razones detrás de esta exclusión y el misterio que rodea su desaparición. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas futuros contenidos que te ayudarán a comprender las revelaciones y lecciones que podemos extraer de estos relatos antiguos y cómo impactan nuestra vida diaria. Ahora, acompáñame a descubrir lo que realmente sucedió en tiempos antiguos. El contexto en el que se desarrolla la historia de Judith es uno de total oscuridad y desesperanza. En esa época, el imperio asirio estaba en su máximo esplendor, extendiendo su influencia y dominio sobre las naciones conocidas con una ambición insaciable. Bajo el liderazgo del despiadado rey Nabucodonosor, el imperio asirio no se conforma con la mera expansión de sus fronteras. Su objetivo era claro: la total sumisión de todas las naciones, la conquista absoluta de todo lo que existía. A la cabeza de este vasto ejército marchaba Holofernes, un general temido en todo el mundo antiguo, conocido no solo por su brutalidad, sino también por su inquebrantable lealtad al rey y su eficacia en la ejecución de las órdenes de la corona. Este ejército, imparable y bien entrenado, avanzaba sin descanso, destruyendo todo a su paso. Las ciudades caían una tras otra, y la esperanza de los pueblos era como el humo que se disipa en el viento. En medio de este avance imparable, Israel se encontraba al borde de la aniquilación. Las defensas de las ciudades eran débiles, los líderes se encontraban aterrados e incapaces de organizar una resistencia efectiva, y el pueblo vivía con la angustia de que su destrucción era inminente. Ante esta desesperante situación, los israelitas se aferraban a lo único que les quedaba: su fe en Dios. El pueblo de Israel clamaba con fervor, pidiendo a Dios que les ayudara, que los librara de esta amenaza mortal. Judith 4:15 nos relata que en ese momento de desesperación, el pueblo se postró ante el Creador, pidiendo que su intervención divina fuera la única salvación posible. Esta oración refleja un sentimiento de angustia y desesperanza. Un pueblo que ve cómo sus fuerzas se desvanecen y se pregunta si Dios aún está con ellos. Lo que realmente distingue a esta historia de tantas otras, sin embargo, no es solo el contexto de opresión y lucha. Es la figura que emerge del medio de la desesperación para traer esperanza y salvación a su pueblo. En un momento de crisis absoluta, cuando todo parecía perdido, Judith surge como una heroína inesperada, desafiando todas las expectativas de su tiempo. Judith es una mujer de fe inquebrantable, pero también es una mujer de gran valentía, sabiduría y determinación. Su historia es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, una sola persona puede marcar la diferencia. Judith es una viuda de la pequeña ciudad de Betulia, y aunque su vida comenzó de una manera sencilla, su destino estaba destinado a ser algo mucho más grande. A primera vista, Judith podría parecer una mujer común y corriente. Es una viuda que lleva consigo el dolor de haber perdido a su esposo, y su vida está marcada por el luto, en un contexto social en el que las mujeres no tenían poder de decisión, donde el liderazgo estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Judith parecía ser una figura insignificante.
Pero Judith no es una mujer común. En lugar de ser una figura pasiva, sometida a las circunstancias, ella se convierte en la líder que su pueblo necesitaba. En una época donde las mujeres eran vistas como incapaces de liderar o tomar decisiones importantes, Judith desafía completamente estas normas sociales. Su fe es firme, su sabiduría es profunda y su valentía es incomparable. Cuando los líderes de Israel están perdidos en la desesperación, cuando incluso aquellos que se supone debían guiarlos comienzan a dudar de la intervención divina, Judith se levanta y pronuncia unas palabras que resuenan como un desafío a la desesperación. Dejadme llevar a cabo algo que será recordado por las generaciones futuras. Judith 8:32. Este acto de fe no es solo un reconocimiento de su confianza en Dios, sino también un acto de desafío ante la adversidad. Judith no se limita a orar por un milagro. Ella sabe que si quiere que su pueblo sea salvado, debe actuar con sabiduría y coraje. Su misión no es impulsiva ni descuidada, sino que es el resultado de días de ayuno, oración y preparación cuidadosa. Sabe que lo que está a punto de hacer es monumental y está dispuesta a arriesgarlo todo para cumplir con la voluntad de Dios y liberar a su pueblo. Judith demuestra que la verdadera valentía no está en la fuerza física, sino en la capacidad de tomar decisiones sabias y valientes en momentos de desesperación. Ella sabe que, si va a tener éxito en su misión, debe hacer todo con precisión y cuidado. Y así, en lugar de lanzarse al ataque sin un plan, Judith pasa días preparándose, buscando en la oración la guía que necesita. En este proceso, su fe no solo es un sentimiento, sino una acción. Ella se prepara mentalmente y físicamente para lo que está por venir, sabiendo que su éxito depende no solo de su valentía, sino también de su capacidad para confiar plenamente en la dirección divina. El libro de Judith es considerado una de las obras más poderosas y edificantes dentro de la tradición bíblica. Su historia refleja un profundo acto de fe, valentía y confianza en Dios, elementos esenciales que han inspirado a creyentes durante siglos. Sin embargo, a pesar de su enorme valor espiritual y moral, las tradiciones protestantes decidieron excluir este texto de su canon, argumentando que no formaba parte del canon hebreo y poniendo en duda su historicidad. A esta controversia se suma el enfoque narrativo del libro, que mezcla de manera única la espiritualidad con la acción directa. A lo largo de sus páginas se observan momentos de valentía, fe y estrategia, pero también escenas impactantes, como la toma de la espada de un enemigo por parte de Judith, que algunos consideraron excesivamente violentas o fuera de lugar en un texto que tradicionalmente promueve ideales de paz y paz. Y Vidad, esta mezcla de elementos espirituales y acciones decisivas generó incomodidad en ciertos círculos que preferían una narrativa más pacífica, acorde con los valores que otros textos bíblicos buscaban transmitir. Además, la percepción de que la obra podría ser más simbólica que histórica influyó en su exclusión de muchas Biblias, ya que algunos consideraron que sus eventos no representaban hechos históricos verificables, sino más bien lecciones o alegorías sobre la fe. A pesar de esta marginación, la esencia de la historia de Judith no ha perdido su fuerza. En realidad, su mensaje refleja un principio fundamental y universal que se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Este versículo resume perfectamente el tema central de la historia de Judith, que es la idea de que Dios puede usar a los más débiles y despreciados, a aquellos que el mundo considera incapaces, para cumplir su propósito divino, incluso frente a fuerzas aparentemente invencibles. La historia de Judith no solo resalta el poder de la fe y la valentía, sino también cómo el plan divino
puede prevalecer a través de aquellos que confían plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias o los obstáculos. El legado de Judith ha trascendido los límites de la historia y las culturas, porque su fe y coraje no son exclusivos de su tiempo, sino que se convierten en un modelo para todas las generaciones venideras. Una de las lecciones más poderosas que nos deja la historia de Judith es su fe inquebrantable en Dios. En un momento de crisis extrema, Judith no dudó en ningún momento de que Dios proveería la victoria, a pesar de que la amenaza que enfrentaba parecía invencible. Esta fe sólida no se basaba en sus propias fuerzas o habilidades, sino en la confianza plena de que Dios no abandona a quienes permanecen firmes en su fe. En los momentos de adversidad, donde otros habrían sucumbido al miedo o la desesperación, Judith se mantuvo firme, con la certeza de que la voluntad de Dios prevalecería. Su confianza estaba profundamente arraigada en la promesa divina de protección y cuidado. Como lo expresa el pasaje de Judith 13:18, bendita seas por siempre por haber puesto tu confianza en Dios. Este acto de fe fue la que permitió a Judith tomar la decisión más arriesgada de su vida: ingresar al campamento enemigo, enfrentarse a las fuerzas de Holofernes y salvar a su pueblo de la destrucción. La fe de Judith no solo la fortaleció a ella misma, sino que también dio fuerzas a todo un pueblo que luchaba por sobrevivir, demostrando que la confianza en Dios puede superar cualquier obstáculo, incluso los más formidables. Otro aprendizaje importante que la historia de Judith nos ofrece es el poder del coraje cuando nace de una fe sólida. Judith no solo enfrentó el miedo de entrar al campamento enemigo, sino que también desafió las expectativas de su tiempo. En una época donde las mujeres no tenían voz ni liderazgo en la sociedad, Judith se alzó como la figura central de la salvación de Israel. Su valentía no se limitó a un acto impulsivo o heroico, sino que fue el resultado de un profundo acto de obediencia y confianza en el plan divino. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar con confianza, incluso cuando el temor nos acecha. Judith nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas y miedos y a poner nuestra fe más profundamente en la guía de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que, aunque enfrentemos situaciones que nos parezcan imposibles, si actuamos con fe y determinación, podemos superar cualquier adversidad. Su historia no solo nos muestra un modelo de valentía, sino que también nos desafía a confiar más plenamente en el poder de Dios para guiarnos y fortalecer nuestra fe en los momentos de incertidumbre. La historia de Judith es, por tanto, una lección eterna de cómo la fe y el coraje pueden cambiar el destino, incluso en los momentos más oscuros. Es un recordatorio de que, cuando nos entregamos completamente a Dios y confiamos en su dirección, Él puede usarnos como instrumentos de su propósito, sin importar cuán insignificantes o débiles nos podamos sentir. En un mundo donde la incertidumbre y la adversidad nos rodean, el legado de Judith sigue siendo un faro de esperanza y fuerza, desafiándonos a vivir con valentía, confianza y fe inquebrantable en que Dios siempre está con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Si te ha inspirado la historia de Judith, no olvides suscribirte a nuestro canal, donde seguimos compartiendo contenido que fortalece tu relación con Dios y te ayuda a entender las revelaciones que la Escritura tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y guíe siempre en tu camino de fe.